Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano y te invito en esta hora a que prestes atención a lo que vamos a estar compartiendo sobre una realidad social dolorosa que vive esta tierra, que tiene que ver con la invocación de muertos o lo que diríamos en un lenguaje bien técnico, la necromancia. Y de inmediato te quiero invitar a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración, ya que ese es el número en el Centro Cristiano, Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón. Y para tu petición de oración, cualquier cosa que puedas estar, pasando por un momento que requiera oración, ya que tenemos un grupo de personas que pasamos estas peticiones y semanalmente nos reunimos para la oración. Así que 787-6870. Quiero repasarte de las Escrituras y vamos a ir a la Biblia. Te invito a que busques tu Biblia con calma, tomes tus notas o busques quizás tu Biblia ahí en el teléfono para que tomes algunos pasajes bíblicos que te van a ayudar a enmarcar esta discusión que tiene que ver con la invocación de muertos, gente que va a mesas de espiritistas, gente que tienen unas tradiciones familiares de ir a casa de doña fulana, don fulano y hacerse un trabajo y todo ese tipo de cosas que la Biblia confronta como caminos de muerte. En el libro de Levítico, allá en el capítulo 19, hay unas expresiones que Dios le dice a su pueblo. Te recordará que Dios agarra al pueblo de Israel y lo saca de Egipto y lo guía a través del desierto por medio de Moisés para llegar a la tierra prometida. Es toda una narrativa que usted va a tener ahí en ese Antiguo Testamento. Y Dios le da unas instrucciones a este pueblo de cómo vivir para Él, ¿verdad? Que es el Dios, es el Señor, es el Todopoderoso, es el Shaddai, el Adonai. Jehová es mi bandera, es mi escudo, el Dios que se revela, que lo sostuvo en el desierto, que le dio plan médico, les dio columna de nube, columna de fuego, les dio provisión de agua, se multiplicaron en el desierto de hecho y los conduce a una tierra prometida. Pero les dice que cuando empiecen a conquistar estas tierras, no se mezclen con estar adorando deidades de este pueblo, de estos pueblos, y que tienen que sacar de su corazón los dioses que conocieron en Egipto. Y dentro de todas esas expresiones empieza a dar una serie de leyes que las vas a ver, comienzan en el Éxodo, Levítico, en Deuteronomio, que es el gran discurso de Moisés antes de morir, dando un montón de capítulos explicando de cómo debe ser la relación con Dios. Pero cuando vamos a Levítico, capítulo 19, aquí en el verso 31 hay un mandato que es categórico, un mandato que prohíbe las prácticas ocultistas. Eso de la santería, la palería, la lectura del tarot, la necromancia, todo este tipo de cosas. Necromancia está prohibido por la palabra del Señor. Dice el verso 31, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes. Te vas a contaminar con ellos. Ese acto de consulta de esta gente te contamina espiritualmente. Yo, el Señor vuestro Dios, lo digo. ¿Y quiénes son los encantadores? Pues cuando tú buscas en el Antiguo Testamento ese lenguaje de encantador, la palabra equivalente en hebreo, pues tiene unos numeritos en el diccionario. En este caso es el 178. Y tú buscas ahí en esos diccionarios y vas a ver que te habla de que esos encantadores son gente que practica la necromancia, lo que es un medium, lo que viene siendo un ventrílocuo,
el que se presta como un recipiente para hablar a nombre de un espíritu, porque existe una realidad espiritual. Están los adivinos, que en el lenguaje del hebreo, en esos diccionarios, tú lo buscas bajo el número, en el diccionario, en el 3049. Un adivino es alguien que conjura, un mago, por ejemplo. Contaminarse, en ese diccionario tú lo buscas bajo el número 2930. Es interesantísimo, porque cada palabra del hebreo tiene su numerito que te lleva un diccionario del hebreo al inglés y del inglés al español, y puedes buscar qué implica esa palabra. Y puedes ver que, por ejemplo, la palabra encantador, pues te habla de medium, te habla del que se presta para hablar, para ser un portavoz de espíritus inmundos. Eso está ahí reconocido en esos diccionarios. Así que Levítico 19:31 te dice, mira, no te contamines. Dios te dice, no hagas esto. Sencillo, desde el Levítico en las Escrituras. En Levítico 20, verso 6, habla de las consecuencias contra el individuo que violenta este mandato de Dios. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de mi pueblo. Y cuando habla de prostituirse, el lenguaje que utiliza en el original es adulterio. En otras palabras, no le eres fiel a Dios para irte a adorar otro tipo de deidad. Eso aparece en Levítico capítulo 20, verso 6. En el verso 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, morirá. Será apedreado, su sangre será sobre ellos. Y cuando habla de espíritu de muertos, está hablando en el diccionario del número 178. Así que tenemos desde el comienzo de la convocatoria de Dios a su pueblo de que se mantenga puro, adorándolo a Él, prohibiéndole que se mezcle en práctica de estas naciones. Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14, aquí hay un mandato bien categórico prohibiendo esa práctica. O sea que no solamente lo tienes en Levítico, lo tienes en el libro de Deuteronomio. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate qué interesante, pasar hijos por el fuego es sacrificar menores de edad, bebés. Una mujer que permite un aborto electivo, como le llaman por ahí, matar a un bebé porque sí, convierte su cuerpo en un altar. Sacrifica a su bebé a una deidad que aquí te la tipifica bien claro. No hagas ese sacrificio de tu hijo. En otras partes de la Biblia la llaman Moloch, la deidad a la cual estos pueblos paganos sacrificaban los hijos. Hay unos sacerdotes y sacerdotisas satánicos en Puerto Rico terminando bebés en el vientre materno. Porque sí, no es por indicación médica, sino que son sacerdotes de Moloch, son engendros del infierno que practican eso. Está la prohibición aquí de Deuteronomio 18, míralo bien claro. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Está prohibido. Dice más, dice, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa estas naciones de delante de ti. Esos pueblos están enfermos, por eso hay que tener cuidado. Cuando estos jueces venían a buscar leyes de otros países para interpretar la ley de aquí, y venían y copiaban tradiciones, y copiaban ideas, y taladraron la moral de Puerto Rico trayendo la legalización de la droga, quieren traer la legalización de la prostitución. Ahora en las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, el 8 de marzo del 2023, preparó un documento dirigido a que se eliminen los límites en el consentimiento en menores de edad y adultos puedan interactuar sexualmente con menores.
Pues eso es práctica a Moloch de sacrificar menores de edad, de usarlos sexualmente, eso es satánico. Eso es perverso. Y tú tienes unos engendros del infierno disfrazados de abogados y de jueces promoviendo esto desde las Naciones Unidas. Usted va a poner Comisión Internacional de Juristas de las Naciones Unidas y pone documento 8 de marzo del 2023 y va a encontrar que en ese documento se quiere legalizar la prostitución, que no es otra cosa que la trata humana, la explotación de la mujer y del hombre. Y también el eliminar el límite de edad que tienen la mayoría de las leyes para proteger menores de edad de que los adultos no puedan interactuar con ellos. Pues esos quieren eliminar esa ley. Así que dice, perfecto serás delante de Jehová. Tienes que andar obedeciendo a Dios. Esas naciones que están en esa mentalidad, pues tú no puedes imitar esa conducta. O sea, hay unas cosas culturales que tú puedes mirar y eso sí, pero ya cuando estamos hablando de valoración, de moral, de ética, de lo que es el impacto en la población, de lo que son los menores de edad, el hecho de que las comunidades islamistas promuevan el uso de menores de edad y casen nenas de 9 años con hombres de 40 y 50, como el fundador de esa religión, que era un pervertido, pues eso no significa que eso sea correcto. O sea, aquí hay que ser más íntegro. Y cuando tú vas a la palabra te dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te es permitido esto, dice el Señor. Adivinación es Kesem, o sea, el oráculo de cosas divinas. Estos que buscan el pocito de la dicha, estos que se leen la mano, estos que buscan saber del futuro a través de manifestaciones espirituales. ¿Tú quieres saber el futuro? Lee la Biblia. Están las profecías ahí. Hay todas unas profecías establecidas desde el Antiguo Testamento. El mismo Cristo dijo, yo celebro esta cena, pero no la beberé y ni la comeré con ustedes otra vez hasta que lo haga en el reino de los cielos. Cristo regresa en gloria. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación de lo que va a pasar en la época de la gran tribulación en la faz de la tierra. Esa palabra te profetiza lo que va a ocurrir de un momento a otro. Cristo regresa a levantar su pueblo. Tienes que estar preparado. Y una vez la iglesia sea levantada, empezará una semana de juicio sobre esta tierra. Son unos 7 años de tribulación. Vendrá a manifestarse el anticristo, el falso profeta, la bestia, todas las descripciones que están desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. No tienes que estar haciendo encantamientos e invocando demonios, porque son manifestaciones reales que te alan al mundo oscuro y a la maldad. Agorero es un observador de tiempos futuros, practicador de la magia. Sortílego es un pronosticador de cosas divinas. Las cartas, los que tiran los caracoles y sacuden los caracoles en una caja y los tiran al piso para leer los caracoles. Está el encantador, que hace unas invocaciones y la gente tiene que cerrar los ojos y se sientan en una mesa y entran en trance. Eso es una manifestación demoníaca que impacta, que aturde, que los deja bobos, que los confunde, que los aturde. Tienes al hechicero, que es el brujo, es la bruja, que hay unos cuantos por ahí. Por ahí hay una ex senadora dando bandazos, es una bruja que tú la ves en el dominio público. De hecho, el otro día estuvimos hablando en el Canal 11, un grupo que fuimos allí a contestar unas preguntas y hablar de unos temas interesantísimos. Y nos están entrevistando a las 7 de la mañana en ese programa. Y ellos tienen, cada día tienen algo diferente. Un día traen a alguien de valores cristianos, un cantante, los ponen a cantar y promueven. A otro día te traen un santero, un espiritista. Otro día te traen otra cosa. Y fuimos al día que están los brujos y los santeros y los espiritistas que nos están entrevistando. Y tú notas una que se paró allí a hacer un encantamiento mientras nosotros estábamos hablando. Se paró aquella señora allí, pero detrás de las cámaras a hacer como unos encantamientos y 2 o 3 nos miramos, nos pusimos de acuerdo en el espíritu, reprendiendo en el nombre del Señor todas esas manifestaciones. Hubo un impacto, porque hay un mundo espiritual que es real y que es cierto y que es verdadero. Así que tienes brujos y brujas, hechiceros que están actuando en el dominio público, gente de prominencia en Puerto Rico que
consulta a esta gente. Están influenciados por demonios. Tienes entonces los encantadores que hacen trabajitos. Están los adivinos que consultan, requieren y demandan. Y van y se reúnen con esta gente, le compran sus servicios para hacer un encanto, para que hagan una serie de rituales, que hagan una serie de comprar una serie de cosas, o matar unos animales, rociarse la sangre por encima. Está el mago, alguien que conjura. Está quien consulta a los muertos, la necromancia, que se sientan a invocar al espíritu de muertos, a hablar con la abuela que se murió, con el tatarabuelo, consultar a yo no sé quién. Todo eso, escúchame bien, es abominación a Dios. En el lenguaje original se llama toebá, y eso significa algo que Dios aborrece. A Dios no le agrada eso. También cuando te dice serás perfecto, anda delante de mí, sé perfecto, en esta expresión de Deuteronomio capítulo 8, lo que le está diciendo al pueblo de Dios es, mira, tienes que ser entero, tienes que ser completo, sin rasguño, sin mancha. Anda derechito, como yo te digo, dice el Señor. En la epístola a Santiago, Santiago da un consejo que dice, mira, sométete pues a Dios, haz las cosas como Dios dice, resiste al diablo, sea antagónico a los satánicos, y de vosotros huirá. Hace muchos años yo estaba en un lugar, en una reunión en la legislatura, y cuando se culmina la reunión, que quedó hablando con un legislador en particular, yo recuerdo que de momento él me mira y tiene una risa bien burlona, y se ríe y me dice, ja, ja, ja. Me dice, aquí tú vas a caer. Y yo lo miro y me dice, porque yo le he pedido a él que me dé tu alma, así dijo. Y era que una cosa diabólica estaba hablando a través de ese legislador. Y yo lo miré y le dije, se te olvida una cosa. Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, que es que yo estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios y mayor es el que habita en mí que el que habita en el mundo. Y se ríe y me dice, estoy relajando. Y yo le dije, pero yo no estoy relajando. O sea, la tiniebla no prevalece ante la luz de Cristo. Por eso es que yo te quiero advertir que hay gente que está practicando, está metida en eso y está metida en diversos lugares del dominio público. Por eso es que tienes que estar vestido de la armadura de Dios, como dice Efesios, identificado con la sangre de Cristo, porque el enemigo sabe que no tiene ni parte ni suerte sobre ti. Cuando tú vas a Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, dice que así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Dios, le llevó la contraria a Dios, le llevó la contraria a la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Dios. Por esta causa Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En primera, lo vuelvo y lo repito, de Crónicas capítulo 10, versos 13 y 14, dice que Dios mata a este rey por santero, por espiritista, por ocultista, por estar en la necromancia, de estar invocando espíritus inmundos. Y esto hay que decirlo porque en Puerto Rico esto está agarrando un auge otra vez, donde políticos van y consultan a esta pléyade de engendros del infierno. Isaías capítulo 8, verso 19, dice que un pueblo que consulta a estos encantadores y adivinos están malditos para sufrir unas consecuencias. Dice así, esperaré pues a Dios, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si ellos te dijeren a ti, vamos a preguntarle a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, ustedes le van a decir, ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por el Dios viviente? A la ley y al testimonio tienen. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la versión King James dice, es porque no tienen la luz de Dios en ellos. Dice también los versos
20, 21 y 22 de Isaías 8. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán al rey y a Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Puerto Rico celebra muchas fiestas raras a estas deidades. Todas esas fiestas de la calle San Sebastián iban dirigidas a adorar deidades y santos y cosas, no al Dios verdadero. Busque la historia. Todo lo que era el comienzo de la psicología, vaya al museo en Ponce y busque una parte que hay unos escritos sobre historia antigua y te habla de publicaciones. Las primeras publicaciones que tienen que ver con psicología en unos periódicos de los años 1800, te habla de la mezcla que había entre esas prácticas ocultistas y lo que llamaban psicología en su origen. Claro, no es la psicología de este tiempo, pero ese fue su origen. Cuando tú sigues mirando lo que está diciendo esta palabra es que hay una prohibición clara de Dios de estar buscando, de estar invocando muertos, y eso Dios lo aborrece. Las consecuencias de eso es abrir puertas espirituales para que maldad entre en Puerto Rico. Y esos rituales tienen un efecto en el mundo espiritual. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Ya yo te leí el Antiguo Testamento, tú dirás, bueno, ya se acabó el canon, pues vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, que es que Jesús le dijo en Mateo capítulo 8 y verso 22, cuando llama a que lo sigan a él, en una parte le dice, sígueme tú a mí, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Y ahí lo que se usa es el lenguaje necros, ¿verdad? Que tiene que ver con mortandad. Gálatas capítulo 5 y verso 20. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que deben hacer para el reino de Dios. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la maldición de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, escúchame bien, que son adulterio, que incluye el adulterio espiritual, de darle la espalda a Dios e irse detrás de las deidades. Fornicación, inmundicia, lascivia, y aquí vienen los pecados religiosos en el verso 20 de Gálatas capítulo 5. Idolatría e hechicería. Ahí lo tienes, es un catálogo de conducta. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que es apartarse de la palabra de Dios para entrar en prácticas malsanas. Por eso, por ahí había un teologuito, doctor en teología, se pasa vendiendo pasajes y viajando a Israel y todo ese tipo de cosas, que escribió un documento ambivalente sobre la Biblia y la homosexualidad. Y tú lo ves que no fija una postura sólida en el documento. Escribe cosas como que no, la prohibición de homosexualidad está en la prohibición de alimentos, y termina ese párrafo diciendo, sin embargo, hoy en día la iglesia come de todo. Y después sigue hablando. Y yo, páralo ahí. ¿Qué está diciendo él? Que en la prohibición del Código de Santidad de Levítico está la homosexualidad y los alimentos y la mezcla de semillas y de cosas que se siembran. Y de momento dice, sin embargo, la iglesia hoy en día come de todo, y brinca otro tema, lo que está haciendo de innuendo en lo que no dice, dice lo siguiente, que si lo que se prohibía en las semillas y el alimento se puede ahora, lo que está implícito es que lo otro también. ¿Por qué él hace eso? Porque algo practicó en su vida personal y privada que contamina su teología y fomentan ese tipo de cosas. Por eso hay que tener cuidado, porque esos entran en estas prácticas de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas. Y antes de eso dice herejía. Eso es una herejía. Está en blanco y negro en un documento, para que usted lo sepa. Dice, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí hay una advertencia bíblica de los que están en estas prácticas, no tienen salvación.
Y hay gente que cree que puede estar en la iglesia, entre comillas, pero están practicando eso. Chacho, llega a tu altar, tienes que ir a tu casa, ir allá y bota toda esa basura, y todo ese altar quémalo, bótalo a la basura, destruye todo eso. No, que eso era de mi abuela, era de mi tío. Bota eso a la basura. Tú no puedes tener altares a dioses paganos dentro de tu casa. Dice esta palabra poderosa, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que cuando tú unes la hechicería con la idolatría, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, ninguna de estas manifestaciones traen vida. Al contrario, son obras de la carne que no pueden ser practicadas por los siervos de Dios, ni por el pueblo de Dios, ni son permitidas con Dios. Todos estos encantos y todos estos rituales para que el pueblo pueda tener una vida espiritual. De hecho, Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 al 8, te dice que el que está sentado en el trono, digo, yo hago nuevas todas las cosas, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, y el que venciere heredará todas estas cosas, y habla de los cobardes, los abominables, los fornicarios y los idólatras, que no entran en el reino y arderán en el lago de fuego y azufre. Vamos a una pausa, regreso en breve. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Continuamos invitándote a que nos llames al 787-6870 para tu petición de oración. Te estaba hablando de que todos estos que invocan muertos están en la hechicería, en el oscurantismo, palería, santería, invocación de los muertos. La Biblia condena esas prácticas como abominación. Dios lo aborrece y tienes que salir de eso y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Renunciar a todo pacto satánico, a toda obra de las tinieblas. De hecho, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario rompe todo pacto satánico. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo no tiene poder, ni parte, ni suerte, ni sobre ti, ni sobre tu casa, ni sobre los tuyos. Cualquier maldición generacional fue requebrantada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y revocó todo pacto satánico. Pero para hacer efectiva esa revocación, tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Te leía de Apocalipsis capítulo 21 que te dice el verso 8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La suerte de todos estos que practican esa invocación de muertos y se meten en los cementerios y tener prácticas de palería y oscurantismo, si no se arrepienten y aceptan a Cristo, es el lago de fuego, donde estarán junto allí con la muerte, estarán con la bestia, el falso profeta, Satanás y todo ese combo de malicias y demonios. En adición a eso, Apocalipsis capítulo 22, versos 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, lo lamento por los pet lovers, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
Todo aquel que ama y hace mentira. El lenguaje metafórico de estos perros no son perros de perros, sino estos agoreros, estos sortílegos, se le habla de perros. Y Jesús dijo, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, Cristo mismo lo está revelando en esa palabra. Sal de la santería, sal del oscurantismo, pégale fuego a toda esa ropa y a toda esa basura y a todos esos encantamientos. Estás mal, estás perdido, estás aturdido. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Algunos han tratado de torcer las escrituras y meterse. No, porque es que hubo un rey que invocó a los muertos y se refieren a una situación donde el rey Saúl está en crisis. Yo te voy a dar lectura de estos textos que son bien buenos que nosotros los busquemos, porque dice que ya Samuel se había muerto, el profeta Samuel ya había muerto, está el rey Saúl en su reino, todo Israel había lamentado la muerte del profeta Samuel, lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y a todos los adivinos. Dice, se juntaron los filisteos, vinieron, acamparon en Sunem. Saúl buscó todo su ejército, acampan en Gilboa. Cuando Saúl vino al campamento y vio al campamento de los filisteos, dice el texto que él tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Fíjate el estatus espiritual del rey Saúl. Miedo, turbación en gran manera. El tipo no tenía paz porque había perdido la comunión con Dios. ¿Qué pasa? Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profetas. Si Dios no le habló a través de estos medios que estaban permitidos para comunicarse con Dios, ¿por qué autorizaría Dios un medio que Él mismo prohíbe utilizar? Hay un grupito que habla de Saúl y la divina de Endor como una práctica permitida. Y yo quiero hablar al cuerpo pastoral y los maestros de escuela bíblica, que estén claros que eso es satánico, que eso Dios no lo permite bajo ningún escenario. Que el incidente de Saúl con la divina de Endor lo vamos a mirar aquí de una manera más detenida, porque Saúl, cuando ve que Dios no le habla, busca a sus criados y le dice, mira, búsqueme en una mujer que tenga espíritu de adivinación y yo quiero ir donde ella y por medio de lo que ella hace le voy a preguntar. Pero es que Dios lo prohíbe. Si Dios no te está hablando, no puedes buscar un medio para tratar de buscar revelación espiritual en algo que Dios prohibió. Está prohibido, eso no se hace, punto y se acabó. Consistente en Deuteronomio, consistente en Levítico. Los profetas lo anunciaron. Apocalipsis dice que vas para el infierno a cocinarte eternamente. Está bien claro, los agoreros, adivinos, sortílegos, al lago de fuego y azufre. Aquí no hay un happy medium. O estás con Dios o estás con el diablo. Y el llamado que te queremos hacer con esto es que salgas del error. Maestro de escuela bíblica, pastor que esté ambivalente con esto, sácalo. Te va a contaminar el pueblo. O sal de esa iglesia y sal corriendo, porque vas a terminar en la palería y en el oscurantismo. La maldad se mete allí y te destruye tu vida espiritual. Yo sigo mirando esto y dice que Saúl mandó a buscar a esta gente para que la llevaran a esta señora que practicaba espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación, acuérdate, la necromancia, ser medium, ventrílogo, son recipientes para hablar, o sea, ser usados por espíritus. Y dice que Saúl se disfraza y se puso otros vestidos, se quitó los vestidos reales y se fue con 2 hombres y llegan de noche a la casa de esa mujer que era una adivina. Y le dijo, te ruego que adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dijere. Si te hagan subir es que viene de abajo, ¿sabes? Porque para que suba lo que venga, tiene que venir del inframundo. Aquí lo tiene. Y dice, la mujer le dice, he aquí, tú sabes que Saúl ha
cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues me pides algo que me es tropiezo y me puede provocar la muerte? Entonces Saúl, mira lo que hace Saúl en el verso 10, le juró por Jehová y le dijo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por hacer esto. Me detengo porque Dios los sentencia a muerte. Y Saúl se cree más grande que Dios porque dice, puedes violar la ley de Dios y no te va a pasar nada. Lo mismo que tú escuchas en el dominio público, con todos estos pastores infiltrados y falsos maestros y falsos profetas y falsos apóstoles que andan por ahí dando bandazos, empujando al pueblo a pecar porque ellos entienden que hay apertura, que hay tolerancia, que hay inclusividad, que Dios no puede juzgar a aquel que tiene debilidades. Y mira, la palabra es la que juzga y hay que repasarlo. Y Saúl usa esa técnica que usan todos estos agoreros. Y dice, la mujer entonces le dice, ¿a quién te haré venir? Es una divina y ella no sabe a quién él quería hacerle venir. Y dice, haz venir a Samuel. Fíjate que Saúl le tiene que decir a ella a quién él quiere que le hagan la invocación para que suba. O sea que ella no lo adivinó. Así que, viendo la mujer a Saúl, clamó en alta voz. ¿Qué vio ella? El texto lo caracteriza como que vio a Samuel. Habló ella, aquella mujer a Saúl y le dice, y viendo la mujer a Saúl, o sea, viendo la entidad de Samuel, viendo un demonio que toma forma como Samuel, se parece a, segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, que es del Nuevo Testamento, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se infiltran en las iglesias, usan el lenguaje religioso, se hacen pasar por aleluya, pero son engendros del infierno que están ahí poco a poco para contaminar un rebaño. En Judas y en Pedro, en la epístola a Pedro dice, han entrado encubiertamente, ¿verdad? Dice sirvientes, meseros, maestros, pastores y diáconos están metidos en esto. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 dice que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí viene, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia. Hay un espíritu operando en toda esta gente que responden a Satanás, se disfrazan como ángeles de luz. Ahí tú lo tienes. Dice, segunda de Corintios capítulo 2, verso 11, estén alerta para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las manifestaciones que hay en estas mesas y en estas invocaciones, en estos encantamientos, son satánicas. Yo recuerdo hace muchos años, la administración de los tribunales trajo a unos espiritistas, a unos santeros, para dar unas conferencias a los jueces. Y lo disfrazaron. Yo estuve en esa conferencia que entre los ejercicios que hacían, le daban ejercicios de reiki. Y trajeron un juez que estaba en eso y otra gente para ponerle unas cadenitas por encima, para leerle las energías a los jueces. Todo eso es inconstitucional y satánico y diabólico, con fondos públicos pagando eso. Claro, bajo la época oscura de la rama judicial, ¿verdad? Y metieron eso. Entonces, acostaron a los jueces en el piso, tenían que estar acostados de cierta forma, uno al lado de otro, hacia un lado y hacia otro, para que estuvieran lo más cerca del área de las cabezas, y apagar la luz y hacer como un encantamiento a esta gente. Y gracias a Dios que en esa reunión que yo estaba, había una jueza que era una mujer de Dios, una sierva del Dios viviente, ministro de una iglesia, y nos pusimos de acuerdo. Yo le dije a ella, vete a la esquina de allá y yo voy para la esquina de aquí y vamos a orar y vamos a reprender en el nombre de Jesús mientras ellos están haciendo ese ejercicio. Recuerdo como ahora que ellos empiezan esa invocación y esa cuestión, apagan las luces y nosotros empezamos a orar en silencio ahí orando en el nombre de Jesús. Reclamamos la sangre de Cristo. Señor, hazte presente, a retroceder al enemigo y empezamos. Y no pasaron 2 minutos que esos tipos prenden la luz.
Dice, aquí esto no está fluyendo, aquí hay algo que no está bien. Les rompimos el ejercicio en oración, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo te traigo esto porque dice Apocalipsis, dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, que estés alerta para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Yo no ignoro sus maquinaciones. Entró como rey, que entra como nueva era. Se ha metido a través de la muñeca Temis esa para los niños y meterlos en invocaciones y en cosas de deidades paganas y rituales, porque como hay gente que tiene una vida oscura, para ellos sentirse cómodos, no pueden hablar del Dios que tiene la Constitución, del Dios que tiene agarrado el escudo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que habla de verdad, del rayo de la luz, no habla de tinieblas, habla del Dios que revela y que alumbra el derecho y la justicia. Nuestra justicia es Cristo, y para poder practicar la inmundicia que yo practico, aunque tengo todos esos símbolos, saco a Dios del medio y meto a Temis y todo ese lapachero que usted está viendo, que aquí te dice que será lanzado para afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9 lo dice, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado fuera y sus ángeles fueron arrojados con él. Despierten, salgan de la santería, de la padería y el oscurantismo, de estar invocando muertos. La necromancia es abominación a Jehová. Político que me estás escuchando, que estás metido en eso, salen de eso en el nombre de Jesús. Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Zacarías capítulo 10, versos 1 y 2 dice, pidan a Dios lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y les dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los ídolos han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Lo que vio esta señora fue un espejismo, una mentira, una representación satánica. Satanás disfrazado como si fuera Samuel. Han hablado sueños vanos, vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Lo repito, estos adivinos hablan mentira, perciben, contemplan, tienen una visión hablan de cosas que van a suceder, reveladas, mostradas por Satanás. Han hablado sueños vanos. Sueños vanos son desolación, maldad, literal y moral, idolatría, inutilidad, engaño, falsedad y vanidad. Todo eso está expuesto ahí. ¿Por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl, le dice la encantadora al rey Saúl. El rey le dice, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió, he visto dioses que suben a la tierra. Vio un grupo de demonios que subían desde el inframundo hacia arriba. Eso es lo que ella vio. Y él le dijo, ¿y cuál es su forma? Todo eso demoníaco, dice ella, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo una reverencia. Se postró ante los demonios el rey. ¿Qué has visto? ¿Cuál es la forma? Saúl no está viendo nada. La ventrílocua no le mostró nada tampoco. Perdón, sino que Samuel coligió, él pensó que lo que ella veía en esa manifestación satánica es lo que él quería ver. Lo que le pasa a toda esta gente que va a todas estas mesas de trabajo, vienen con una expectativa de algo que quieren y quieren que le validen eso a través de lo demoníaco. Samuel, o sea, lo demoníaco le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahí está hablando el demonio, no está hablando Samuel. Se lo voy a probar. Saúl le responde, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Fíjate que el mismo Saúl le cuenta al diablo toda la información necesaria para construir una profecía. Como van estos individuos y le cuentan a esos agoreros lo que ellos quieren. Y de hecho hay algunos que se han infiltrado, que le hacen el trabajo a estos agoreros en la iglesia.
son los mismos que nunca leen Biblia, no van a un estudio bíblico y siempre tienen una visión de Dios. Entonces, son unos falsos, unos infiltrados. No, Dios me dijo, Dios no les dijo nada. No vienen a un culto de oración, no buscan la voluntad de Dios en la oración, pero Dios les habla. Son unos carnú, pero Dios les habla. No leen la Biblia, pero tienen una revelación. Y casi siempre es un sueño, una visión que ellos tienen. Y cuando si alguien te dice, no es que Dios me habló, pues que tú vas a discutir si Dios te habló. Lo que pasa es que lo que Dios te habló tiene que estar en la Escritura. Si no está en la Escritura, es satánico, viene de tu propia carne. Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Dios se apartó de ti y eres su enemigo? Lo mismo que él le confesó al diablo y se lo dijo allí. El diablo se lo repite. ¿Para qué tú me preguntas si ya Dios no te va a hablar? Jehová te ha hecho como dijo por mí, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. La repetición de una profecía clásica ya conocida, que Samuel ya lo sabía, lo había expresado antes y Saúl lo había recibido frente a todo el pueblo. De hecho, el incidente cuando Saúl trata de agarrar a Samuel y le rasga el manto y él se vira y le dice, así mismo ha rasgado Dios el reino de ti. Y él sabía que estaba fuera del propósito de Dios. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho todo esto. Toda esa explicación es para que tú te hagas una pregunta. ¿Esta profecía se cumplió? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Quién se suicida sin arrepentirse? El que no se arrepiente, o sea, ese mismo individuo que consulta a los demonios, lo que recibe una revelación satánica. Y hay gente que ha usado el pasaje de Saúl y la divinidad en Endor para justificar las invocaciones a los muertos dentro de la iglesia. Y yo quiero decirte que eso está prohibido no solamente en el Antiguo Testamento, que hay un pasaje donde el teólogo más perfecto que ha tenido toda la humanidad, cuya revelación no tiene error, es Cristo mismo, que vino del cielo. El mismo que le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres maestro y no sabes estas cosas, yo del cielo vengo a revelarte lo que es de Dios. Aquel que abre el entendimiento de las Escrituras. En el Evangelio de Lucas tiene una enseñanza sobre el rico y Lázaro. Y mira lo que Cristo dice. Escuche bien. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino. Hacía banquetes con esplendidez. A su puerta un mendigo llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, muriéndose de hambre, y venían los perros y lo lambían. O sea, el cuadro de miseria que descubre y describe esto allí es poderoso. Dice, aconteció que se muere el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y después se muere el rico y también es sepultado. Mira qué contraste. En el Hades, el rico alza sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que el rico se muere y a donde va está atormentado, puede ver y puede sentir y puede hablar, porque dice que viendo eso dio voces, porque aquellos estaban lejos, dio voces. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Está en un lugar de tormento. Envía significa transmite, despacha, mándalo de viaje para acá. Pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que tú recibiste en vida tus bienes y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, verso 26, míralo ahí, Lucas creo que es 19, dice, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que Samuel no puede salir de donde está ahora mismo para estar supuestamente de abajo y subir arriba, que es lo que describe la divinidad de Endor, sino que este no viene de abajo. Así que no puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Por qué traigo esto? Porque Cristo está citando esa realidad del mundo espiritual. Y si es imposible, y te sigo leyendo,
Entonces le dice, bueno, pues si no puede pasar, envía tú a alguien a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les diga esta realidad y ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, tienen la revelación de Moisés y la de los profetas, lean Biblia, óiganlo, háganle caso a la palabra. Y además le dice, si no oyen la ley y los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos, aunque alguno resucite y se levante. De hecho, Cristo resucitó y se levantó de los muertos, y aún así no quieren creer. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fue sepultado, venció la muerte. Dios lo resucita con su poder porque acepta el sacrificio de Cristo que expía y paga el pecado de la humanidad. Asciende a los cielos y se le da un nombre que es sobre todo nombre, es mediador entre Dios y el hombre. Toda la humanidad debe estar conectada a Dios por medio de Cristo y aún así la gente está orando a santos, prendiendo velas, usando rituales, invocando muertos, invocando santos, invocando beatos, buscando un montón de expresiones y no aceptan a Cristo como mediador y como Señor. Cristo resucitó de entre los muertos y aún así quieren estar en comunión con Dios. Lo mismo que Cristo dijo aquí. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque tratar de sostener como válida la invocación de la divina de Endor como que trajo a Samuel no tiene fundamento de ninguna clase, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Que lo que ella vio fue una manifestación satánica y demoníaca. Que lo que se le dijo en ese alegado encuentro no fue nada nuevo que él no supiera, porque ya eso estaba determinado y marcado por Dios. Y tengo que traerte este ejemplo para que abras los ojos. Para que entiendas que estar invocando muertos y participando en esos rituales, lo que es la astrología, la palería, la santería, el oscurantismo, esa necromancia, la invocación de los muertos, el ouija, las adivinanzas, el reiki, la nueva era, todo eso es abominación a Jehová. Dios lo aborrece. Por eso te invito a que te reconcilies con Dios, que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, que no te descarriles. No es que mi abuela, mi abuelo, agarra todos esos objetos, pégale fuego ya en el nombre de Jesús. Sé libre de ese azote. Quebranta esa repetición cultural metida en tu familia. Por eso yo no participo en esas festividades que lo que hacen es celebrando la invocación de todas esas deidades muertas. Al santo tal y al de esto más cual, todo eso no honra al Señor. ¿Quieres celebrar algo? Acepta a Cristo como Señor y Salvador y siéntate a celebrar la comunión con tus hermanos en el pueblo de Dios. Bautízate y anuncia el nuevo nacimiento en tu vida y te identifícate con la muerte y resurrección de Cristo. Yo te invito a que te reconcilies con Dios, a que digas, yo quiero entregarle mi vida al Señor, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, reconozco que le di la espalda a Dios, que viví distante de Él, pero acepto el perdón de mis pecados por medio de Cristo y quiero que escriban mi nombre en el libro de la vida. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 para tu petición de oración. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli. Todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana tenemos nuestra primera reunión. La segunda reunión es de 11 y 20 a 1 de la tarde. Todos los lunes a las 9 de la mañana hay estudio bíblico. Los martes a las 7 y 30 de la noche tenemos estudio bíblico. Los miércoles a las 9 de la mañana tenemos culto de oración. Así que te espero allí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.